Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Qué placer estar con ustedes en este día como cada semana. Gracias por su sintonía y permitirnos entrar a sus hogares con los diversos perfiles del país como el que tengo hoy en día. Les cuento que él es político, además un gran comunicador, ha tenido experiencia de Estado y es muy familiar. Con nosotros está el miembro del Comité Político del PLD, además fue senador de esta entidad política, Charlie Mariotti, así es. Y hoy me voy a aprovechar para hablar un poco de esa niñez, si realmente está esa percepción de que es una persona muy fuerte, de carácter, si es tal vez, así como dicen, un poco alejado. Además, vamos a hablar también de sus aspiraciones presidenciales y cómo está el PLD actualmente. Así es que no les voy a contar más para que puedan disfrutar de esta entrevista con el perfil de esta semana. Charlie Mariotti, miembro del Comité Político del PLD, desde aquí, desde mi casa, el Hotel Radisson. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Como anuncié inicialmente, hoy yo tengo el honor de tener una de las estrellas del PLD, un hombre con fuerte carácter, pero siempre con decisiones muy favorables, tanto para el partido, para el país. Miembro del Comité Político del PLD, ex senador y otras cualidades. Le doy la bienvenida a Charlie Mariotti a Perfiles. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así es. A todos, en todos los horarios. Esto se ve en todos los horarios. Sí, ¿no? Eso sí es verdad. Ahora las cosas se ven en todos los horarios. En todos los horarios. 24/7. 24/7. Y son hasta medio eternas. Sí. Don Charlie, un placer tenerlo aquí, de verdad un honor. Yo siempre he sido una admiradora de usted en la política por su profesionalismo, además también por sus posiciones en los medios de comunicación y en el PLD. Gracias por lo que nos toca. Así es. Y comenzaste hablando del fuerte carácter. Y tú sabías que yo no sé por qué esa característica de nuestra personalidad se resalta tanto. Sí. Y a veces la gente, el que ve a uno, cree que todo el tiempo es así. Sí. Y lo que pasa es que sí, para uno sobrevivir en la jungla de hoy, Sí. no es fácil. En la jungla de este No país. es fácil. En la vida política, entonces uno tiene que asumir posiciones públicas, confrontar, conciliar. Sí. Y a veces la fortaleza de ese carácter es real, pero no es tanta, porque a veces también es un tema hasta de protección. Sí, pero usted es fuerte de carácter, don Charlie. Le han dicho, usted es como complicado, un poco odioso, lo han señalado así en varias Pero ocasiones. es lo que te digo, pero odioso para nada. A mí me han dicho que a usted le encanta bailar, que le encanta comer, que le encanta siempre un compartir. ¿Es cierto eso? Tú dijiste, oye bien, que Charlie es odioso. No, yo no lo que se dice, la Te percepción. dicen la percepción de muchísima gente, pero ni por asomo. Ni por asomo. Ni por asomo. En mi trato y en mi interacción y mi relación con la gente, ni por asomo. No, claro. Ni por asomo. Pero tal vez por las fuertes posiciones que usted ha tenido siempre, que va muy frontal, tal vez Claro, eso lleva. Los 14 años de la senaduría, Sí. 3 años y medio de la Secretaría General, en la época, una época muy, muy dura para el Partido de la Liberación Dominicana, donde esencialmente, prácticamente quien daba el frente casi permanentemente era yo. Claro. Como secretario general. Había otras voces, pero Claro. quien tenía que estar en el día a día, el PLD acosado, tratando, tú sintiendo, viendo, recibiendo los embates, un golpeo consistente, permanente, tratando de destruirnos. A nosotros nos tocó
quizás el momento más difícil del PLD en toda su historia. Eso es cierto. Entonces, eso no se confronta con sonrisas. Eso se confronta buscando dentro de ti y convocando tus espíritus más fuertes, más poderosos. ¿Usted se sintió desgastado en un momento? Si no, nunca. No, Nunca. Tener esa presión en sus hombros. Nunca. Y después en las elecciones que tomé la decisión de no buscar un nuevo periodo y promover que se adelantara la fecha del Congreso. Después que planteamos y dijimos que fuimos de los primeros que dijimos, miren, independientemente de que a nosotros nos tocaría buscar ser ratificados o expulsados por la vía del voto, ¿verdad? Sí. Creo que era ahora en octubre. Sí. No, y ya nosotros llevamos casi un año que salimos de la Secretaría General. Pero fue una decisión muy bien pensada, que me ha dado mucha tranquilidad. Y creo que el tomar esa decisión en este momento, en aquel momento, fue correctísima. Porque sin lugar a dudas, y estoy totalmente convencido, el secretario general de este momento Johnny Pujols. no era yo. Era un perfil estilo Johnny Pujols, estilo así un José Dantes, de los que aspiraban, un Iván Lorenzo, porque yo cumplí mi rol, yo cumplí mi papel. ¿Cuál de ellos le gustaba? Pero desgastado nunca. Nunca. Fue una decisión, te reitero, consciente, a mí nadie me empujó. La gente se extraña mucho, en sentido general, aquí la gente, el gran público, no está acostumbrado a que nosotros los políticos digamos me voy por decisión propia, sino que nos vayan. ¿Algo le empujó? Que usted dijo, no, ya yo no puedo seguir como secretario general del PLD. ¿Qué lo hizo como ya? Bueno, yo creo que al final cuando tú eres parte de la gerencia de un proceso, donde no eres nada más tú, pero eres parte de la gerencia de un proceso, en la victoria o en el fracaso, tú tienes tu cuota. Así es. En ese aspecto yo tengo mi formación es muy de la vida privada, muy de la vida corporativa, empresarial, porque una gran parte de mi vida la pasé trabajando en el sector privado, y yo entendí. Digo, espérate, no es verdad que la culpa entera es de fulano o de fulana. Pero tampoco yo me voy a poner a repartirla, a repartir la culpa. Por la que a mí me toca, creo que no me toca seguir en la posición. ¿Usted tuvo confrontación en algún momento con Danilo Medina? No. Las propias de una persona con ideas propias como yo y una persona como él, con toda la experiencia del mundo, con sus propias ideas. Cuando coincidíamos, a trabajar por la coincidencia. Cuando disentíamos, a tratar de buscar los puntos de avenencia, los que nos acercaban, no los que nos distanciaban, y a trabajar. Exacto. Pero siempre en el marco del respeto. Y siempre fue así. Cuando era presidente y Charlie Mariotti senador. Okay. Cuando era secretario de la presidencia, Charlie Mariotti gobernador. Así es. La relación de Danilo y yo y con el mismo presidente Fernández viene de muchos atrás. años, claro. Entonces, pero siempre defendiendo mis posturas, pero sabiendo también que no siempre tú tienes la razón. Y que hay gente con más vivencias y más experiencia que tú. Claro. Y que más o menos nos parecemos, porque de lo que más se aprende es del fracaso. Eso es verdad. Se aprende más del fracaso que del éxito. Y en el caso de Danilo y yo, coincidimos con esa característica. Danilo aprendió perdiendo y yo también. Eso, digamos, que nos identificaba y nos acercaba. ¿Cuál era su favorito en ese momento? ¿Johnny Pujols, Iván Lorenzo, Dantes como secretario general? Yo voté por José Dantes. José Dantes.
¿Por qué? Yo voté por José Dantes. ¿Qué tenía para usted Bueno, José Dantes diferente? Con José era y es consultor jurídico del PLD, me tocaba despachar con él prácticamente 2, 3 veces a la semana, siempre pegados por un WhatsApp, que sí, esta opinión, que el análisis de tal acción del gobierno, de tal decisión del Congreso, en fin. Entonces, eso también inevitablemente claro, te genera un vínculo que va más allá de la jerarquía. Secretario general, consultor jurídico. Ahí hay un tema jerárquico. Pero en esa cotidianidad uno genera afectos, genera vínculos que van más allá. Pero cualquiera de los tres, ahora creo firmemente y de manera absolutamente sincera que Johnny está haciendo un excelente trabajo. Mucha formación, mucha capacidad. Y detrás de esa aparente mansedumbre, que en mi caso, digamos que prácticamente no existe, en el caso de Johnny hay un hombre con un fuerte carácter. Un fuerte carácter, para que usted vea. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante del PLD, de sus aspiraciones, pero me gustaría saber cómo es Charlie Mariotti, el ser humano. Usted nació en marzo, en San Juan, un 10 de marzo, no voy a decir la fecha. 10 de marzo del 58, así es. 67 años. 67, usted está muy joven todavía. El tiempo, el implacable, el que pasó siempre una huella. En las matas triste de Farfán. Nos dejó. En el sur. Sí, claro. ¿Cómo? Nací en San Juan, pero creo que al otro día, a los 2 días, ya estaba en las matas de Farfán, en la Independencia 65. Ay, ay, ay. Y feliz de haberme criado en las matas de Farfán. ¿Y cómo fue esa niñez, don Charlie? ¿Qué usted recuerda? Espectacularmente feliz. Sí. Espectacularmente feliz. Y todavía la tengo en la cabeza, la tengo en el caco y cada vez que puedo la recreo. La recreo. Volver atrás y uno reencontrarse con la chichigua. Volar las matas de Farfán tiene una condición que no la tienen todos los pueblos, que es que ahí mismo está el Cerro de la Bóveda. O sea, no estamos hablando que tú tienes que ir que tienes que ir 2, 3 kilómetros. No. En la calle Damián David Ortiz, por la que tú entras desde San Juan, todo eso que está a tu derecha es el Cerro de la Bóveda, de las Bóvedas. Entonces, subir ahí, hacer una chichigua, hacer un papalote, una chichigua grande, un cajón, ponerlo a volar, la brisa, la cuaresma, la Semana Santa en las matas de Farfán. Sí. ¿Qué te digo? El salir a recorrer, con caballitos de palo, corbanito, a salir por la caída, camino a la estancia, el cercado, jugar baloncesto, jugar béisbol, jugar de todo. Irte a las trompadas, pelear. ¿Te peleaba mucho, don Charlie? No mucho, pero casi nunca era yo que arrancaba. No. Pero cuando me cuqueaban y comenzaban los tigres más grandes a que pone la pajita, el que se la quite primero, sí. A todas esas pendejadas de antes, ¿verdad? Regularmente, con excepción de una vez, no perdí una. No perdí. Siempre ganó. Pero siempre andaba. ¿Y por qué perdió la otra vez? Bueno, porque era un chin más grande que yo. Y me abolló casi un ojo. ¿Qué? Sí, ¿Y por qué fue el pleito? Yo ni me recuerdo, tú sabías. Pero estamos hablando, yo estaba, creo que estaba como en cuarto curso en la escuela Damián David Ortiz. Era un muchacho que terminamos, después nos encontrábamos, pero ya yo era adolescente, practicaba judo, etcétera, y yo lo que hacía era que me juntaba con él y me reía muchísimo. Me reía muchísimo, pero... ¿Le dio?
¿Eh? Le dio. ¿Y sus padres, don Charlie, qué recuerda de ellos? Bueno, mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo estaba muy pequeñito. Pero mi mamá fue mamá y papá y mamá. Siempre, ahora te voy a decir, no, era una mamá. Papá es papá y mamá. Bueno, me perdonan los psicólogos de ahora. Papá y mamá, yo sé. Mi mamá yo sé. fue papá y mamá. ¿Y su relación con su padre fue distante? No, fue, digamos, mi papá vivía en la capital y yo en las matas. Ujú. Mi papá se casa y vive en la capital. Cuando yo vengo a la capital a estudiar, vengo 14 años, vengo al Colegio Dominicano de La Salle, entonces digamos que ya yo tenía que ir todos los viernes a la Sociedad Industrial Dominicana a buscar la mesada. Ujú. El dinerito de los fines de semana, que del cine. Y ahí digamos que teníamos un contacto. En la medida ya cuando yo cruzo a Monteplata, en 25 años, mi papá era mi jefe a la vez. Monteplata, ¿su papá era de Monteplata? No, mi papá era gerente de operaciones Ujú. a nivel, digamos, nacional de todo lo que era agroindustria de la Sociedad Industrial Dominicana. Ujú. Es decir, banano en Valverde Mao, y palma africana en Sabana de la Mar, Ujú. Atomayor, El Valle, Monteplata, Vallaguana, naranjas, en cítricos tropicales en Vallaguana. Entonces, mi papá era el gerente de operaciones de todo eso, todo lo que era agricultura, producción agrícola, con fines también de procesar, Sí. agroindustria. Entonces, yo llegué a Monteplata y mi papá era el jefe de nosotros. Sí. Lógico que eso ya promovió un acercamiento mucho más con él. mayor, mucho mayor. ¿Cuántos hermanos usted tiene? Uno de madre, se llama Arturo Arbaje Tapia. Ese matero, pero con raíces palestinas, sirio-palestina, Sí. por el lado de los Arbajes, olivaneses, y por el lado de mi padre tengo 4, 3 varones y una hembra. Entonces usted es el único de padre y madre. No, yo no tengo hermano de padre y madre. Es lo que Tengo digo, uno de madre. Exacto, Y 4 de usted fue el padre. único de su padre y su madre, el único. Sí, nada más. No tengo hermanos de padre y madre. Y su madre lo consentía mucho, lo añoñaba, Bueno. o era fuerte con usted. Ay, ¿Qué anécdota nos puede, que por si ejemplo, Que decir? si era fuerte. Bueno, te diré que a mí me dieron muchas pelas. Muchas pelas. Entonces usted era inquieto, tremendo. Pero por las cosas que me gustaban. Por ejemplo, yo era loco con irme al play, Al play, a jugar pelota. jugar pelota. Sí, claro. Yo era loco con irme de vez en cuando al río, a la Cacata, al charco La Cacata y a la represa. Ahí en la represa aprendí a nadar. Me recuerdo que Plinio Lerbourg, Bautista, me dijo, tírate. Y yo me tiré. Y ahí aprendí a Yo nadar. aprendí a nadar. A la mala aprendió. Sí, aprendí. Pero cuando iba a Rancho La Cacata, ya tú sabes, uno venía cenicito. Ay. El río te pone cenizo. A esconder los calzoncillos. Para que su mamá no lo viera que usted estaba por ahí. No, muchacha, yo escondí esos calzoncillos abajo del colchón, pero se ponían mocatos. El olor. Fuerte. No, y la pelota. Ay, entonces a mí me encantaba montar bicicleta. También. Se iba. No, me iba y salía y me iba camino al Cercado, camino a Elías Piña. De repente mi papá me regaló una bicicleta de carreras, que fue la primera bicicleta de carreras que llegó a Las Matas. Y ya tú sabes. Pues usted creció en una familia acomodada. Bueno, mi papá producía. Ujú. Y no sé si era un tema de cargos de conciencia, me daba todos Todo lo que usted le Cuando daba. yo pedía guantes, me mandaban 9.
¿Cómo? Sí, es verdad. Ah, pero su papá lo añaba mucho. Usted era un niño mimado, don Charlie. Equipos de catcher, spike cuando eran ganchos, cuando eran de acero, de hierro, el calzado deportivo, bates, pelotas, bolas de baloncesto de cuero, mi casa, eran las mejores bolas de la época. Yo en esa parte, y mi mamá, lógicamente, mi mamá siempre trató de darme lo mejor. De darle lo mejor. Qué Una bueno. familia de clase media de pueblo. De pueblo. Acomodado. Sí, acomodado. Qué no, bueno. no puedo decirte que no. Don Charlie, vamos a una primera pausa comercial y cuando retornemos voy a dejar una preguntita en el aire. ¿Cuál de esos, tal vez, consejos, de esos mensajes tal vez que su madre le dio en un momento, todavía Charlie Mariotti hoy lo lleva con él? Pero me lo va a responder luego de la pausa. Retornamos en breve. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y hoy tengo aquí en Perfiles al miembro del comité político del PLD, Charlie Mariotti, y hoy he aprovechado para conocer un poco de su niñez, el hombre detrás del político. Y dejé una preguntita a don Charlie en el bloque anterior, y es sobre esos consejos que su madre le daba en aquel entonces, ese mensaje que todavía usted lo lleva en su corazón hoy en día. Uno que lo he llevado conmigo y me ha dado muchos resultados. Mi mamá me decía, mira, no odies, no envidies. Haz lo que tengas que hacer para crecer, para desarrollarte, para ser un hombre, para lograr lo que tú quieras en la vida, pero ni envidies ni odies. Wow, qué mensaje. Y yo me he pasado la vida en eso. Por eso, si tú, por ejemplo, yo entraba a la Casa Nacional del PLD y fácilmente caminaba, iba a oficinas, iba por el pasillo cantando. Y voy a RCC, a Radio Cadena Comercial. Sí. Subo, cojo el ascensor y voy cantando. No es que he sufrido. Todos hemos sido en algún momento, digamos, Objeto de críticas, traicionados. Gente que te falló, pero eso nunca me rompió. Nunca me rompió. Tener esa coraza. Y que en la política usted encuentra déjalo ahí, déjalo así. Mucha guerra. Y tranquilo y seguir el camino. Su madre también le decía, y lo hablábamos detrás de cámara, que usted iba a ser líder. Desde pequeña decía, tú vas a ser líder, vas a ser líder. Sí, ¿Por mi qué? mamá, no sé si era porque mi mamá por el lado de su mamá viene de una familia que tuvo mucha nombradía, mucho renombre en Pedro Corto, en Las Matas, Sierra de Neiva, estribaciones de la Cordillera Central, que es la familia Ogando Encarnación. La familia Ogando Encarnación, imagínate, general Timoteo Ogando, general Andrés Ogando, general Benito Ogando, todos. Timoteo Ogando estuvo en la batalla de Santomé con José María Cabral. Wow. Y después se pasaron los 7 años peleando la Guerra del Sur contra Báez. O sea, que usted viene Contra de Buenaventura una Báez. familia Y Juana, con marcación política. hembra, hermana, eran 3 hembras, creo que murió una. Y Juana Ogando Encarnación, ¿con quién tuvo 2 hijos? Con Ulises Erox. Wow. Lilis. Entonces, mi mamá es bisnieta de Lilis. Wow. Aida, Te lleva eso en la sangre. Aida Don Suero Erox era nietecita de Lilis, hija de Rosa Erox y Camilo Suero. Entonces, yo no sé si por eso mi mamá
con ese pasado familiar tan militar, Tan tan político. de ese liderazgo, de caudillismo de alguna manera, Lilis pesando, o porque pura y simplemente como observadora que era y una mujer que tenía liderazgo, porque mi mamá fue cooperativista, mi mamá fue de las primeras mujeres PRDistas de las Matas de Farfán. ¿Cómo? Sí, claro, de las primeras mujeres PRDistas, cooperativistas, reitero, la cooperativa agropecuaria Macasías. Entonces, dime tú, ella tenía un liderazgo entre hombres y me veía a mí siempre que los muchachos me seguían, que iban a mi casa a buscarme, Exacto. que si la pelota, que si el baloncesto, que si las avispas de Mariotti, que eran muchachitos que yo entrenaba. Ella vio todas esas cualidades. Quizás todo eso. Qué bueno, don Charlie. Don Charlie, ¿cómo por ejemplo, usted estudió Derecho, de abogado, comunicador, que también ocupó posiciones en medios de comunicación del país? ¿Usted pasa a la política? Yo no me gradué de abogado. ¿No llegó a graduarse? Hay muchas personas que creen que yo soy abogado. Posiblemente por mis años en el Congreso, la forma de discurrir, la forma de fluir verbalmente, de conversar, de abordar temas, pero yo no soy abogado. Ok, yo pensaba que usted era abogado. No, a mí me votaron de la Universidad Nacional Pedro Enrique ¿Y por Sureña, qué lo siempre votaron? lo he dicho. ¿Y por qué? En algún momento dado, por mal estudiante. ¿Usted era mal estudiante? En las materias que yo quería. No. Era una estrella. ¿Y entonces cuáles eran esas materias que usted no...? ¿Qué te digo? Mira, la primera vez, que esto es como la especie del Q. Sociología yo era bueno. Introducción al derecho. Y un día vi en el Listín Diario un anuncio que decía hágase locutor. Escuela Nacional de Locución Otto Rivera. Y cogí para allá. Y de repente terminé siendo monitor, profesor, niño mimado de Otto Rivera. Ay, que en paz descanse. Y de ahí un solo paso a entrar al mundo de la publicidad. Bernardo Vergés Peña, Ay, sí. Doble Publicidad, que fue un emprendimiento de Charlie Mariotti, Nicolás Brito Mansueta, Burgos Gómez, el que está en el CEA, Rafael Burgos Gómez. De ahí pasé a Reto Publicidad, que era una de las agencias más grandes, y de ahí a la televisión ya era un camino, porque claro. Estaba ligado te totalmente. Involucrabas, escribías. Milton Peláez me dio la oportunidad de escribir cuando él no podía. Con Jackie Núñez en Reto también. Wow. Zoilo Suárez, que en paz descanse, me daban la oportunidad de escribir. Y ahí, digamos que los destellos y el aprendizaje de lo que era la creatividad, de lo que era hacer un buen jingle, de concebir una buena producción, un buen programa. Ahí tuvo la experiencia. Y claro, y la convivencia con todo el equipo de los producción. verdugos de la fotografía de entonces, Claudio Shea, Peggy Guzmán, toda esa gran camada, la primera gran camada de lo que Elías Muñoz, de lo que fue la televisión y el cine también en la República Dominicana. Y terminé dirigiendo canales de televisión. Así es. Entonces, ¿cómo te pasa a la política, don Charlie? ¿Cómo te pasa? Cuando llegué a Monteplata, básicamente. ¿Y por qué el PLD si su madre venía no. de... Donde yo entro primero, yo fui PLDista de la vida entera, pero era porque cuando llegué a la capital, ya entrando en una edad más o menos, Domingo Mariotti, un primo segundo mío, era primo hermano de mi papá, pero se criaron juntos, entonces fueron hermanos de crianza, era asistente de don Juan. Entonces yo entro a trabajar con Domingo Mariotti en Mariotti Compañía, una empresa que él tenía de importaciones, ahí arriba de la ferretería Morey, en El Conde, con Duarte. Y yo era mensajero, le hacía, salía del colegio de La Salle, iba donde él y me ganaba unos pesitos. Entonces
me tocó bregar con don Juan. Don Juan me ayudaba en los trabajos que me ponían de geografía, historia en La Salle, el profesor Georgilio Mella Xavier. Me ayudaba con todos los temas de literatura. Entonces, digamos que ahí vino mi afinidad, mi cercanía con don Juan por la vía de Domingo Mariotti. PLDista. Llego a Monteplata, full PLDista, pero sin vida partidaria. No, sin vida partidaria. Un simpatizante. Un simpatizante. Un fervoroso admirador. Y entonces cuando usted dice, ya voy a ser miembro. Un devoto de la figura de Juan Bosch. Entonces, con todos los merecimientos del mundo para don Juan. Ay, sí. Que cualquier ser humano, sí, no importa su categoría y grandeza, sienta devoción por su figura. Entonces, cuando llegué a Monteplata, comencé a hacer vida deportiva, vida cultural, vida a organizar asociaciones a nivel campesino, en lo que hoy es el Distrito Municipal de Chirino. Comencé a hacer mucho trabajo en la comunidad, y eso me fue involucrando y poniéndome cerca de muchos PRDistas. Volví al Partido de la Liberación Dominicana. Hasta el día de hoy. Claro, y quien me lleva, quien me trae otra vez, es Danilo Medina. Ay. Porque Danilo era muy amigo de Domingo Mariotti. Muy amigo de Domingo Mariotti. Entonces Danilo me llama porque Juan Bautista Montes de Oca, que en paz descanse, comenzó a decirle Ineris Arnulfo Figaris, que ahora acaba de ser elegido como presidente provincial de la Fuerza del Pueblo, allá en Monteplata. Comenzaron a decirle a Danilo, con Charlie se pelea, con Charlie se pelea, con Charlie se pelea, con Charlie se pelea. Podemos pelear con el PRD, podemos pelear con Ramón Alburquerque. Y así fue. Echamos el pleito Ramón y yo por primera vez en el 98. Ahí Ramón me latió. Me dio unos cuantos fuetazos. En el 2002, ahí está el famoso palito. Sí. Que ahí despojaron al PLD como de 4 o 5 senadurías. Ganamos en el 2006 hasta la ola del 20. Hasta que me llevó la ola del 20 y nos llevó la ola del 20 a muchísima gente. Bueno, don Charlie, de eso vamos a hablar, don Charlie, pero sobre todo, luego de esta pausa, sus aspiraciones a aspirar a la candidatura presidencial del PLD para el 2028. ¿Le parece? Vamos a la pausa porque yo quiero hablar con usted sobre esta propuesta. Usted es la jefa. Ok, vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y el perfil de esta semana es una de las estrellas del PLD, un hombre con fuertes posiciones y miembro del comité político de esta entidad, Charlie Mariotti. Con él me he aprovechado para conocer un poco de su trayectoria política, conocer la niñez, su familia, entre otros temas. Don Charlie, en el bloque anterior, ya al finalizar, les dije que vamos a hablar en este bloque sobre sus aspiraciones a la presidencia de la República. Háblenos un poquito con relación a esto, porque ya lo había escuchado ya de hace meses atrás, de que ya usted iba a aspirar a la presidencia de la República. Un gran desafío, un camino lleno, que va a estar lleno de retos, de pruebas, pero que vamos a recorrer con mucha firmeza, con mucho compromiso y mucha dedicación. Por falta de trabajo, no será. Nosotros duramos prácticamente 5 meses valorando, pensando. Nos salimos prácticamente nos salimos en los medios de comunicación. En el sentido de no dar entrevistas, no ir a medios. Sobrevivíamos y le decíamos al mundo y al país y al PLDismo, estamos aquí, pero por la vía del mundo digital. Nada más. Ese tiempo nos sirvió para hacer una reflexión profunda, sosegada, sin prisa, haciendo caso, pero tampoco haciendo mucho caso
a la gente que te dice tú tienes condiciones, arranca, arranca. Pero Todo en tampoco, su momento. pero tampoco haciendo mucho caso a quien te dice no inventes, que tú no vas para ningún lado, que tú no tienes la posibilidad. Yo siempre he sido un hombre que cuando tomo una decisión voy detrás del sueño, voy detrás de la posibilidad. Y nunca he permitido, absolutamente nunca, que nadie me mutile, que nadie me reduzca y me diga tú no puedes. Que le quite su Tú no sueño. puedes, tú no puedes. Porque tampoco se lo he dicho a nadie, al contrario. Don Charlie, ¿cuándo a usted le llegó, por ejemplo, ya ese deseo, ese sueño de convertirse en presidente de la República? ¿Desde la niñez, desde que entró en política? ¿Cómo fue desarrollándose eso en usted? Mi mamá, volvemos a mi madre, siempre anduvo en eso también. Siempre anduvo en eso también. De que tú vas a ser presidente de la República. Los buenos deseos de una madre. Ay. ¿Qué madre no quisiera que su hijo llegue a ser el primer ciudadano entre los ciudadanos de un país? Claro que sí. Pero siempre en el caso de mi madre, creo que estoy convencido de que tenía el matiz de su bisabuelo, el matiz Sí, de Lilis. ¿Entiendes? claro. Porque eso no se va fácil. No. Eso no se va fácil. Entonces, ¿qué te digo? Para mí fue primero determinante convencer a mi familia. Porque cuando salimos de la Secretaría General, cuando imagínate cuando yo digo otra vez, vuelvo al ruedo. Dicen, ¿cómo que vuelve otra vez a ruedo? ¿Pero cómo así? Papi, pero tú estás loco. Y tú vas otra vez. Pero tú no te cansas. Tú no te quedas con, Tú no con un piensas. espacio. Y sale la mujer. Ay, Sale la mujer, pero tú no piensas en mí. ay. Ahora, si tú vas a aspirar a la presidencia de la República, desde ahora te digo una cosa. No me quedo en un solo viaje. Ay, apoyándolo. ¿Entiendes? Voy a todos los viajes. Ay, muy al bien. interior del Así país y al mismo. exterior. Sí. Para usted, sus hijos, su esposa, ¿qué significan? Ya usted tiene también un hijo que es diputado, uno de los Sí. más jóvenes dentro del Congreso Nacional. No, y tengo una nieta. Tengo una nieta de mi hija mayor. La Ya, familia. bueno, todo. La familia es todo. La familia es todo. Y yo hemos logrado, mi esposa y yo, levantar una familia. Amén. Un Levantar hogar, una eso sí es familia. cierto. No diría que es una familia tampoco, bueno, que una familia modelo. Una buena familia. Una buena familia. Muchachos buenos, muchachas buenas. Con amigos buenos y amigas buenas. Qué bueno. Charlie, la entrada o la posible entrada de Gonzalo Castillo dentro de los presidenciables del PLD. Me gustaría saber su opinión al respecto. Que se decida. Que se decida. En mi caso particular, su decisión no implica absolutamente nada. Si él entra al ruedo, mejor. Si él decide entrar al ruedo, mejor. ¿Por qué? Bueno, porque eso nos pone a trabajar más. Y eso solamente le conviene al PLD. Está Francisco Javier. Nos pone a trabajar más. Está usted, posiblemente, no sé si Margarita. No le tengo miedo a la entrada de Juan Gonzalo Allende. Castillo. Me haría feliz. Porque eso significa más dedicación, más trabajo y le conviene al PLD. La renuncia de José del Castillo Sabiñón junto a su esposa durante estos días del PLD, ¿qué fue lo que pasó? Porque culpan que Omar que ella se montó en un vehículo con Omar, lo llevó a una actividad. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Mire, yo tengo entendido que la esposa de José es asistente o colabora con Omar desde hace un buen tiempo. Eso es lo que me han dicho gente cercana a ellos. En el caso de José, José es una pérdida para cualquiera. Talentosísimo, súper preparado.
Pero el PLD no puede detenerse ni pararse a pensar en eso ni siquiera un solo instante. Siempre digo con todo el respeto, no me alegra para nada la partida de nadie. Pero me da mucha alegría saber que hay muchas personas de esos seres anónimos que andan ahí sufriendo la carestía, viendo su nivel, su calidad de vida reducida, viendo el desastre de gestión, la ineptitud, la ineficacia, las deficiencias de este gobierno. También el PLD cada día que pasa es reivindicado. Cada día que pasa hay gente que vuelve a mirar hacia el Partido de la Liberación Dominicana. Pero esa salida de esos Pero miembros... esos son seres anónimos. Ahora, José del Castillo y los que se han ido, mire, yo lo digo de esta manera y lo dibujo de esta manera. Cuando usted tiene su cuerpo en esta silla, pero su mente y su corazón en aquel sofá, coja su cuerpo y llévelo donde está su mente y su corazón. ¿Usted cree que ellos irán para la Fuerza del Pueblo? No sé, no tengo idea. No tengo idea. ¿Son hermanitos, la Fuerza del Pueblo? Digamos que sí, venimos de la misma raíz, pero tampoco olvidemos que Juan Bosch tuvo la grandeza. Juan Bosch fundó los dos partidos más grandes de la República Dominicana. PRD y PLD. PRD y PLD. PRD gobernó 8, como PRD, ¿verdad? PLD 20, van 28. Y la derivación PRD a PRM va camino a 8. La grandeza de Juan Bosch no tiene límites. No tiene límites. A mi amigo José del Castillo y Sabiñón, José Manuel del Castillo y Sabiñón, amigo querido, que le vaya bien donde quiera que él decida. ¿Usted cree, don Charlie, que esa salida... Ahora, donde quiera que vaya, que pierda. ¿Cómo así que pierda? Bueno, que pierda. ¿Por qué? Porque yo estoy en el PLD. Sí. Y voy a trabajar para que el PLD gane. Ah, ok. ¿Usted entendió? Yo entendí, claro está. Don Charlie, para finalizar, ¿usted cree que esa salida de esos miembros del PLD no minimiza al PLD? ¿No lo coloca tal vez en un tercer lugar? Bueno. ¿No lo minimiza totalmente? A ese PLD, que era una maquinaria de presidentes. Yo oí a un PRDista, a un PRMista hoy en un programa. Bueno, que está José del Castillo, Rafael Paz, Ernesto Jiménez, el Gurú, Julio Alberto Martínez, Virginia Antares. Usted ya Rafael Paz ya está. Y Yusan. Sí. Bueno, pero está en un programa de radio ahí. Que yo soy de los promotores, de los creadores. Mire, le voy a decir a usted lo siguiente. En las encuestas serias, el PLD sale siempre arriba de la Fuerza del Pueblo como partido. Como partido. Y el PLD es el partido más sólido en términos de estructura que hay en la República Dominicana. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Perfiles. Yo creo que me falta tiempo porque con usted sí hay mucho que conversar. Invíteme. Yo creo otro día, ¿verdad que sí? Para hablar otros temas. Buen café, buen café, buen ambiente. El futuro empieza hoy. Amén. Yo espero de verdad de que usted sea el candidato del PLD para el 2028 porque tiene la experiencia política. Como senador, allí están los hechos y yo sé que además de un hombre familiar, es un hombre muy capacitado en ese sentido. Así que yo le auguro todos los éxitos. Perfiles con Lorena Erasme. Amén. Y a ustedes vamos a una breve pausa, retornamos en breve. Bueno, yo espero que ustedes hayan disfrutado del perfil de esta semana. Charlie Mariotti, miembro del comité político del PLD, además
fue senador y actualmente aspira a la presidencia de la República, o más bien aspira a la candidatura presidencial del PLD. Pudimos conocer, señores, ese hombre familiar, cómo entró a la política, por qué el PLD, y sobre todo también conocimos ese ser humano que no es odioso como lo señalan, al contrario, es un hombre muy amigable, familiar y le encanta compartir. Antes también ya de finalizar el programa, pues yo quiero felicitar, señores, al productor de este espacio, Eric Uriel, que estuvo de cumpleaños, deseándole pues mucha salud, bendición y prosperidad junto a su hermosa familia. Y la reflexión que les tengo hoy está en Salmo 103, del versículo 13 al 18. Dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Ya ustedes saben, señores, que cuando nosotros tememos a Dios, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, siempre tratando de cumplir con su palabra, siempre tratando de cumplir con esos mandamientos, porque Él es así como el Padre que cuida a sus hijos y tiene esa misericordia y tiene ese sentir, así es el Padre celestial con cada uno de nosotros. Y ahora sí, de esta manera, pues llegamos al final del programa de hoy, señores. Será hasta la próxima semana en otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Gracias por su sintonía.